qué punto nos encontramos ahora mismo, cómo creemos que estamos en este punto. Y me gustaría saber si ustedes piensan que el auge del independentismo ha tenido un poco que ver con la etapa de austeridad y recortes que hemos sufrido en España. Hugo, ¿te gustaría empezar? Jordi. Muchas gracias. A ver, sin duda alguna, sin duda alguna la situación económica de los últimos 10 años ha tenido mucho que ver con el movimiento en pro de la independencia. Ahora bien, eso ha tenido también repercusión en muchos otros movimientos, no solo en el independentismo, sino que ha agravado simplemente muchos otros movimientos, el movimiento hacia la derecha, la radicalización de las izquierdas, la atomización tanto de las izquierdas como de la derecha clásica, y por lo tanto no se puede negar que la crisis económica ha tenido incidencia en la política. Sin embargo, quisiera también decir que el movimiento independentista radica mucho antes que esto, evidentemente agravado por las circunstancias, pero que ya se albería la situación de voluntad del pueblo de Cataluña en general, sobre todo del derecho a la libre disposición de su voluntad, es decir, el derecho a decidir su futuro, ya con el desarrollo del nuevo estatuto del 2006. En 2006, evidentemente, aparece esta propuesta de los socialistas y también del gobierno tripartito, de Esquerra y también de Iniciativa en su momento, que fue anterior a la crisis económica, y la reacción del Estado español fue la que fue en contra del desarrollo de este, evidentemente sobre todo por parte del Partido Popular, que lo llevó al Constitucional, pero en todo caso también el Partido Socialista le pasó al cepillo a lo que había sido clara voluntad del Parlamento y representantes del pueblo catalán. Alle deutsche Redner, es gibt Übersetzung hier. Komm hier, mit Tobias. Bueno, no sé qué le pasa a Lugo, pero no, parece que no quiere hablar. Perdonad la broma. Bueno, en cualquier caso, primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir este intercambio de impresiones con todas vosotras. Es cierto que la situación de esto que eufemísticamente se ha dado en llamar la crisis, y que en realidad es una estafa a gran escala, pues tiene que ver con el desarrollo de la reivindicación en Cataluña, pero no solamente la crisis. Yo coincido con lo que planteaba el compañero. Sí que me gustaría hacer una reflexión que puede parecer un poco remontándose en el tiempo, pero que creo que tiene una cierta importancia, visto en perspectiva lo que ha venido sucediendo en los últimos 2 años aproximadamente. Y es que durante la transición y con la Constitución del 78 parecía que se habían hecho concesiones de carácter social. En realidad, visto en perspectiva, era menos concesión, porque los conceptos constituyentes van evolucionando a lo largo del tiempo, y con aquello que se dio en llamar el consenso de la Constitución del 78 eran redactados con un margen de interpretación tremendo. Pero además, visto en perspectiva, está claro que los sectores más oligárquicos del Estado, para ellos el núcleo auténtico de la Constitución del 78 era el reconocimiento de la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles,
como núcleo irrenunciable al que estaban dispuestos a sacrificar otro tipo de cuestiones y que por tanto esas otras cuestiones las han ido evolucionando con el tiempo, pero cuando ha venido el choque se han acogido como un clavo ardiendo a ese redactado literal de la Constitución para intentar criminalizar determinado tipo de planteamientos. Esa es una cuestión que me interesaba destacar. Desde luego es cierto que el desequilibrio neoliberal de la política austericida dispara las contradicciones y sitúa la existencia de forma clara de una crisis de representación en el Estado, de una crisis constituyente, de una crisis de modelo de Estado, desde una perspectiva democrática, desde una perspectiva social, pero también desde una perspectiva nacional. Quizás en el elemento que se sitúa con mayor virulencia, el estallido de la crisis en el eje nacional, que nos lleva al momento presente de bloqueo político como resultado de la utilización de esas literalidades constitucionales para originar un conflicto de carácter jurídico y negar cualquier tipo de voluntad política de cara a soluciones. Creo que eso es un elemento absolutamente fundamental, ¿no?, de judicialización de la política, de elemento represivo que nos sitúa en el contexto actual. Y en cualquier caso lo dejo aquí y ya dará para seguir hablando de otro tipo de cuestiones. Y no sé si ahora Hugo sí o se lo paso a Gerardo. Sí. Bueno, parece que lo hemos animado, Venga, habla tú. Buenas tardes, antes de todo, buena tarde. Gracias a las compañeras de Unidas Podemos Austria y de la Izquierda Unida Internacional por habernos invitado a estar hoy aquí, y también a las compañeras del Partido Comunista, ¿no? Que nos han dejado, también nos han cedido este espacio, y de todos los colectivos y personas que lo han hecho posible. Cuando estábamos viendo hacia aquí, estaba hablando con Pablo, el interlocutor que teníamos aquí, y nos ha pasado una serie de preguntas. Entonces, claro, a la hora de establecer un marco, digamos, contextual, que nos explican qué es el conflicto territorial catalán, ¿no? Y entonces aquí es, quizá a lo mejor por una cuestión, por defecto de formación propia del hecho de ser historiador, uno no puede dejar de establecer el origen del conflicto catalán en el momento original, en la génesis de la creación de lo que sería aquella institución que dio paso después, con el paso del tiempo, al Estado español, y que es la monarquía hispánica. La monarquía hispánica, desde el minuto cero, siempre ha habido una tensión entre diversos polos de poder, en los cuales se iba articulando. Desde el minuto cero, el hecho de que el primer monarca que hay en la monarquía hispánica es Carlos V de Alemania, Carlos I de España, lo primero que hace es dejar un virrey en Barcelona y se va a Madrid. Bueno, no se va a Madrid, se me hace que la corte en ese momento estaba en Toledo, y estaba en Segovia, estaba en Valladolid, allá donde estuviera, con lo cual generaba una sensación en el caso de las élites extractivas catalanas, aragonesas, valencianas y mallorquines, de que se habían quedado un poco, habían perdido el poder que tenían real, ¿no? Y por lo tanto toda aquella proyección y toda la vinculación de sus intereses con esa monarquía. Esa tensión va teniendo diversos episodios. El primer episodio que tenemos de desafección se produce en 1640, cuando la gente no lo sabe, pero la pequeña aristocracia catalana, que se ha visto excluida del reparto del poder, proclama una república y elige al presidente de lo que era la Generalitat, presidente de la República Catalana. Eso dura un poco más que la República de los 10 segundos que tuvimos hace poco, duró varios días, hasta que se dieron cuenta que sin poder militar iban a perder ante las tropas castellanas. Entonces acabaron en la esfera francesa, con lo cual se acabó cerrando ese ciclo con la pérdida de la Cataluña Norte. El segundo reflujo es cuando los catalanes, juntamente con los aragoneses, los valencianos y los mallorquines, en la apuesta que tienen por la construcción de esa nueva monarquía a principios del siglo XVIII, donde todo el mundo intuye que la institucionalidad va cambiando, hay un poder absoluto francés frente a un poder pactista como puede ser el poder austríaco. La apuesta de la corona, de los territorios de la corona de Aragón, es ir al candidato a Habsburgo, y ese supone una derrota y una pérdida, un punto de inflexión y una pérdida de unas instituciones y de una forma de gobierno que aún hoy en día no se ha recuperado los territorios de la antigua corona de Aragón. Entonces, a partir de ahí hay
como una especie de catarsis en el ámbito catalán, y lo ciño en el ámbito catalán, pues seguramente también puede pasar lo mismo en el País Valenciano, puede pasar lo mismo en las Illes, puede pasar lo mismo en Aragón, quizá un poco menos, que es la de participar en la gobernabilidad del Estado, influyendo, y por lo tanto ahí es donde encontramos que hay primeros ministros, como es el caso de Prim, que es asesinado porque es mucho más moderno de lo que plantean las aristocracias. Para que se entiendan, no es un conflicto que lo vamos a circunscribir hoy en día, sino que tiene un punto también final, que digo, con la Segunda República y la creación de la Generalitat de Cataluña, y el simple hecho de que haya un replanteamiento de la hipótesis de lo que se considera que es el Estado desde el centro, acaba generando una crisis, y por lo tanto siempre hay una tensión, y estamos en un momento, y acabo, en el cual los consensos han saltado, y una parte de la sociedad catalana, eso también hay que decirlo siempre, una parte de la sociedad catalana está dispuesta a romper esa pared de vidrio. Otra cosa es la clase dirigente, que como se ha visto entre el 1 y el 27 de octubre, quizá no ha estado tan dispuesta a romper esa pared de vidrio. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Me sumo también a los agradecimientos. Claro, es muy difícil resumir efectivamente en un debate como este en tan pocos minutos un tema de tanta complejidad. Pero yo también para digamos atizar el debate, comenzaría por donde lo plantea Hugo, porque me parece que es muy importante, que es decir, el problema de Cataluña hoy es el problema de España, es el problema de todos los pueblos peninsulares, e incluso diría que es el problema de América Latina y de las ex colonias españolas. ¿Por qué? Porque a mi juicio el problema de Cataluña hoy tiene que ver con un problema de fondo, y que es la construcción del Estado español desde sus orígenes en la época moderna, que se construye simultáneamente como Estado que quiere ser nacional pero que también es imperial, como un Estado autoritario, centralista y uniformizador, que intenta uniformizar toda la diversidad interna que tenía de reino. Este es el problema de fondo, que en realidad, cambiando las circunstancias, sigue existiendo hoy. Por eso digo que no es un problema solamente de Cataluña, porque ya la monarquía austríaca, cuando Carlos I, del que hablaba ahora Hugo, se convierte en monarca, lo primero que hace es aplastar la resistencia castellana en Castilla, y esa Castilla, derrotada por la monarquía absoluta, es la que luego se encarga de intentar esclavizar al resto de pueblos de Europa, de la península. Pero son primero los castellanos los que son aplastados por la monarquía. Ahora bien, y para mí esto es muy importante, un elemento que tiene una responsabilidad enorme en ese proyecto uniformista, centralizador y autoritario es la monarquía, y sobre todo la monarquía borbónica. Esto comienza con los Austrias, pero para poder discutir políticamente sobre el presente, no perdamos de vista a los Borbones, no perdamos de vista la importancia del republicanismo a la hora de intentar resolver el problema catalán, el problema de Andalucía, el problema de Castilla, el problema también, digo, de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? Yo he traído una camiseta en la que tengo un Juan Carlos I metido en una caja, porque quería poder simplificar ese mensaje. Esto es mucho más complejo, pero lo que no hay que perder de vista es el papel de la monarquía en todo esto. Y lo que estamos viviendo ahora es la crisis de un intento de restauración borbónica, la segunda restauración borbónica, que se produce después de la muerte de Franco. Ahí hay un intento de construir la nación española sobre otro tipo de parámetros, y se intenta llegar a un consenso que evidentemente no plantea una ruptura con el franquismo, pero que intenta dar una solución moderada a la cuestión de la convivencia, digamos, plural dentro del Estado. Eso, a mi juicio, no voy a entrar en el análisis de qué supone eso desde el año 78 hasta comienzos del año 2000, pero lo cierto es que cuando llega al gobierno un señor que se llama José María Aznar, se producen dos fenómenos que todavía hoy están vigentes: el avance del neoliberalismo, la recentralización y por lo tanto la negación autoritaria de todo el pluralismo nacional, incluso lingüístico, dentro del Estado español, y una concepción de España que intenta reproducir su papel imperial en sus relaciones con América Latina y con las ex colonias.
Ese proyecto que defendía Aznar es el proyecto que hoy defiende Ciudadanos, es el proyecto que defiende su propio Partido Popular y es el proyecto que defiende Vox. Las tres derechas defienden la reivindicación de ese proyecto de España neoimperial, de ese proyecto uniformista, de ese proyecto centralista y autoritario. Cataluña ha sido, digamos, uno de los primeros laboratorios donde eso se ha experimentado, porque la conciencia de autogobierno en Cataluña, por diferentes razones, ha sido de las más avanzadas a partir, digamos, del siglo, sobre todo del siglo XIX. Pero esto, como digo, es un problema de toda la península, donde el centralismo monárquico, la monarquía borbónica y sus oligarquías tienen un papel muy importante. Gracias. Bueno, habéis comentado acerca de la monarquía como parte del problema, posiblemente. Nos gustaría conocer si existen algunas propuestas por parte de la izquierda que pudieran solucionar esta situación. ¿Sería posible, por ejemplo, una república federal con Cataluña dentro? ¿O estamos hablando ya de una independencia unilateral de modo pacífico? ¿Cuáles son las opciones que hay ahora por delante y cómo se podrían llegar a esas opciones? ¿Es posible un referéndum pactado y con qué tipo de mayoría? Me gustaría escuchar vuestras respuestas. Queda clarísimo que nadie tiene la solución. Es decir, hemos visto varios intentos en los últimos años y no quiero retroceder a la República del 1640 o una república efímera en el siglo XIX, que no fue la de la primera República Española, sino que hubo un pequeño intento, no estoy seguro del año, pero ahí en Cataluña. Pasemos a la actualidad, es decir, como he comentado antes, el Partido Socialista Catalán, el que era catalanista, el Partido Iniciativa per Catalunya y Esquerra, que formaron el gobierno tripartito, intentaron modificar la forma del Estado indirectamente, formulando ese nuevo estatuto, y el ataque fue clarísimo. Era un intento federalizante, que no federal, que fue atacado terriblemente por el propio PSOE en Madrid, por el PP, y entonces quienes ahora forman Ciudadanos no existía entonces, pero vamos a ver, había gente del PP que ahora está en Ciudadanos, y en general se desarmó esto desde Madrid, es decir, la voluntad de la izquierda catalana entera, tanto la independentista como la reformista o la transformadora, intentaron cambiar la situación. Eso fue un fracaso. Ahora, hace 2 años, se intentó la vía de la declaración unilateral de independencia. La unilateralidad no funcionó por lo que se ha comentado anteriormente, que no había el compromiso de la digamos, la burguesía, por decirlo de alguna manera, la burguesía catalana, la alta burguesía catalana, la que controla las grandes corporaciones catalanas y españolas, nunca han estado a favor de esta modificación del Estado español. Están muy cómodos con lo que tienen actualmente. Entonces, claro, lo que estoy hablando es una descripción de los 2 intentos que ha habido, una de federalizante y la otra de la DUI, la declaración unilateral. Ambas han fracasado. No sé, yo no soy político, aquí hay 2 políticos que quizás tengan más ideas, y creo que su apuesta es por
un debate, un desarrollo entre los actores políticos en España, pero estamos viendo como sus hermanos en España, Podemos, están teniendo graves dificultades de llegar a un acuerdo con el PSOE. Específicamente expresado por Pedro Sánchez, de que se niega a llegar a un compromiso de cogobernación con Podemos, precisamente porque Podemos está de acuerdo con la autodeterminación. Nuria, ¿qué tipo de propuestas tiene la izquierda en cuanto a esto? Bueno, la verdad es que este no es un tema sencillo, porque además estamos instalados en una deriva ultraconservadora, autoritaria y recentralizadora, que incluso cuando hay elementos de esperanza, acaba introduciendo factores que acaban volviendo en contra esos elementos esperanzadores. Y relacionado con lo que situaban tanto Hugo como Gerardo del tema monarquía, yo tengo, antes lo comentaba con alguno de ellos, tengo muy fresca en la memoria el día 3 de octubre. El día 3 de octubre en Cataluña fue un día para la esperanza, un día en que hubo una auténtica expresión de poder destituyente, de unidad popular en torno a la defensa de la democracia, de los derechos fundamentales. Y al final de día íbamos a acompañar a una compañera en el vehículo y estábamos justo por debajo de Travesera de Gracia, que es una calle bastante principal en Barcelona, y en la calle por encima veíamos los fachas saltando como los gremlins en la película, destrozando espejos retrovisores, y en la radio del coche sonaba el discurso del Borbón con aquel tono cuartelario, con aquel tono represivo. Por tanto, es absolutamente imprescindible modificar determinados elementos del statu quo. Para nosotros eso supone la necesidad de ir a elementos de superación de esta situación, partiendo fundamentalmente de un horizonte de carácter republicano que venga de una alianza entre los sectores populares, también entre sectores de la burguesía ilustrada de todos los pueblos del Estado español, para superar esa situación y ir a un modelo federal, plurinacional, pluricultural, plurilingüístico, que el Estado ya es así de hecho, pero que reconozca efectivamente la auténtica realidad del Estado y que permita superar esa situación, ¿no? ¿Qué ocurre por otra parte? Bueno, pues que es cierto que hay fuerzas del Estado, como es el caso de Izquierda Unida, que ya el año 2013, conjuntamente con Esquerra Unida Alternativa y con Iniciativa Verds, firmaron una declaración en la que se reconocía el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y de cualquier otro pueblo que lo quisiera ejercer en el Estado español. Posteriormente nace Podemos y también tiene un reconocimiento muy importante de ese tipo de cuestiones, pero es verdad que no se encuentra el mismo acompañamiento en el resto de fuerzas del Estado español, a diferencia de lo que quizá sucedió en época de la Segunda República, que el Estatuto de Núria es el resultado pues, de ese pacto más amplio en determinados sectores. Pero además es muy importante, y con eso acabo, el tener en cuenta una cuestión, y es que es necesario superar la actual situación del actual modelo de convivencia basado en un Estado soberano con un poder único, para pasar a un escenario de poder repartido entre distintas entidades territoriales, una soberanía dividida, por tanto un poder dividido, frente a un Estado como el actual, no todopoderoso, la existencia de esos poderes divididos, de esa soberanía dividida y compartida que decía Miquel Caminal, ¿no? Y poner en marcha esas ideas conjuntamente nos lleva a superar el actual estado de las autonomías para hacer un nuevo modelo pues que sea de coexistencia compartida entre los distintos pueblos del Estado español, partiendo de la necesidad de mejorar sus condiciones de vida, pero también de mejorar en términos democráticos, en términos sociales y en términos nacionales. A ver, en relación, yo comienzo un poco
para ceñirme al guión de lo que se nos ha pasado, ¿no? ¿Qué puede hacer la izquierda transformadora en relación con esta situación, ¿no? Hablamos de izquierda transformadora, sobre todo a la izquierda transformadora de lo que sería el resto del Estado, sobre todo Izquierda Unida, Unidas Podemos, todo este ámbito. No me refiero tanto a Euskal Herria Bildu o BNG o todas estas izquierdas, digamos, o el SAT, sino en aquellas fuerzas políticas que, digamos, se han establecido dentro del marco institucional español. Desde una visión, y no es ni mucho menos que es una crítica, pero creo que en cierta forma, fruto a lo mejor de intentar actuar en aquella realidad existente, sino no en la construcción de una nueva realidad, en cierta forma, no quiero decir que haya asumido los consensos, pero sí que se ha acomodado en lo que se vendría a decir la españolidad. Y me explico. En el siglo XIX, los republicanos, que son el sector más radical del liberalismo, que juntamente con el obrerismo empieza a construir una hipótesis, y es más de 150 años de travesía por el desierto, de picar piedra y de construir subjetividad, y eso tiene resultado en una primera república que dura muy poco y que es más el colapso propio del propio régimen de poder facilitar primero la llegada de los Saboya y después de que se va, y cuando matan a Prim, el rey Amadeo Saboya se tiene que ir porque no tiene apoyos, y entonces tienen que volver. Dura muy poco la república, es una república federal en un país que de cultura federal más bien poca. Hay un colapso del régimen republicano federal, entonces vuelve a traer los Borbones. Y luego llega la Segunda República. La Segunda República tiene la virtud, que a la vez también es lo que acaba provocando su caída, que es una esmena de la totalidad, sin ser una panacea y sin ser una Arcadia, pero es una esmena de la totalidad de lo que vendría siendo el Estado. Y lo que ha caracterizado el Estado, y tenemos que tener en consideración de lo que es el Estado. ¿El Estado qué es? Es monarquía, es aristocracia terrateniente, básicamente, poder extractivo de las rentas agrarias. Solo tenemos que ver la duquesa de Alba y los grandes terratenientes que tienen un control del territorio en el conjunto del Estado, sobre todo en la zona de Castilla, Extremadura, Andalucía, espectacular, y de ahí sacan unas rentas y obligan e impiden el acceso a la tierra a múltiples personas, con lo cual los acaban expulsando de esas tierras, los acaban condenando a ser trabajadores jornaleros y los acaban después expulsando a las ciudades durante el proceso de industrialización. Es ejército y es iglesia. Y la república es reforma agraria, reforma del ejército, separación de la iglesia y del ejército. Entonces, claro, se carga todos los pilares de lo que vendría siendo el Estado decimonónico, y entonces ahí es donde se produce la reacción y por lo tanto hay ese golpe de Estado, y no solamente el golpe de Estado, sino la eliminación sistemática y sistémica física de cualquier oposición, porque viene a ser un peligro para el cuerpo de lo que se vendría siendo el Estado. Entonces la izquierda transformadora tendría que empezar un tránsito por un camino que hoy en día nadie está transitando. Sí que es verdad que se habla de la Tercera República, pero hablar de la construcción de la Tercera República con la construcción de la subjetividad republicana, que sea una apelación y una impugnación total de los cuales cualquier consenso, y eso explicitarlo en todos los actos políticos que se hicieran. Y yo creo que ahí es una estrategia y una táctica política que la izquierda española, yo esperaba que con Podemos hicieran, y cuando veo a Pablo Iglesias, ya vale que es un símbolo, pero regalarle Juego de Tronos al rey, pues quieras o no, dices, hombre, no, yo pienso que hay que explicitar el conflicto en todos los ámbitos de la vida, y entonces por lo tanto no sumarse ni tan solo al consenso ni de banderas, ni de naciones, ni de patrias, ni de mandangas. La República Española Federal es posible en el momento en que la República Española surja de la voluntad libre de los individuos que le integran a integrarse libremente. No hace falta que los catalanes nos den un referéndum pactado. El referéndum tiene que ser de la voluntad de establecer un pacto en común, de igual a igual. Cuando yo te concedo algo a ti, yo te estoy diciendo, bueno, va, vosotros queréis ser un poco especiales, vosotros sois especiales, tenéis un idioma, tenéis una historia diferente, tenéis una tradición, pero lo vamos a dar. No. España solamente tiene una viabilidad, y es que se trascienda de una forma de la cual no ha sido nunca capaz de trascenderse a sí misma. Y aquí enlazo con lo que decía Gerardo. Solo hay que ver cómo va solucionando los diferentes conflictos que tiene el Estado español a lo largo del siglo XIX, cuando se pone en duda lo que es el Estado. En 1812, en Cádiz se aprueban unas Cortes. Tiene más peso político la provincia de Cuenca que todo el virreinato de Nueva Granada. Tiene más peso político un diputado de una provincia de Castilla la Vieja
que todo el cono sur. Entonces, claro, ¿qué es lo que acaba provocando? Aquellos mismos liberales que se van a hacer la revolución liberal en el Estado español vuelven siendo independentistas, porque el Estado español no cumplirá nunca las expectativas y las aspiraciones políticas que sean de ellos. ¿Cuándo se les da a Cuba el aclamado referéndum que piden los independentistas cubanos, cuando ni tan solo son independentistas, cuando la independencia es un hecho? Entonces, España siempre se ha negado a sí misma la posibilidad de solucionar los problemas de forma pacífica. Cuando se nos pregunta, ¿es posible que haya un conflicto en el marco de resolución del estado del conflicto Cataluña-España? Si Cataluña alguna vez decide asumir los costes de lo que implica la unilateralidad en el esquema de resolución de conflicto que plantea el Estado, pues seguramente habría una cierta violencia, pero esa violencia no la acabaríamos definiendo los catalanes con nuestra actitud, sino la acabaría definiendo un Estado español que nunca se sentará en la mesa y nunca actuará con un pragmatismo que, por ejemplo, es muy anglosajón, cuando después de todo la guerra que hay contra los irlandeses les acaban dando un Estado libre asociado y acaban llegando a una especie de pacto, o cuando el proceso de descolonización británico es muy diferente, porque el Imperio Británico, a pesar de que nos dicen que se ha descolonizado, continúa existiendo porque hay una Commonwealth y porque la jefe de Estado de no sé cuántos estados que forman parte de la Commonwealth continúa siendo la reina del Reino Unido. Entonces, esa posibilidad de trascender del Estado español es lo que acabará impidiendo que el propio Estado español, falta un minuto, el propio Estado español se acaba dando una solución. Estoy mezclando muchas cosas, lo sé. ¿Qué mayorías serían necesarias? Pues yo pienso que lo que es un proceso en el ámbito del conjunto del Estado, de aglutinar movimientos sociales, de aglutinar todas aquellas mayorías sociales que existen, que son mayorías sociales, pero no son la mayoría, o si no, no es aquella mayoría que se trasluce, que intenten construir una nueva subjetividad, y es un camino que hay que recorrer y que habrá que hacerlo sin sumarse a los consensos del régimen del 78 y impugnándolo completamente, porque no solamente es un régimen despótico, sino es que es un régimen neoliberal, extractivo y que condena al conjunto de los pueblos del Estado a estar sumidos a una megaestructura que es el Estado, que está instalado en Madrid y que a partir de ahí va diseñando lo que es la construcción de esa subjetividad, de esa españolidad. Y por desgracia, este proceso ha servido para reafirmar esos valores de españolidad, ¿no? Sea por ellos. ¿Cuántas banderas? Yo me acuerdo que, siendo mi familia del resto del Estado, había ido mucho por el Estado y nunca he visto tantas banderas españolas como, por ejemplo, puedes ver ahora en muchos sitios. Entonces, se ha producido esa reacción y pienso que en este sentido la izquierda, sobre todo la que tiene la centralidad en la meseta castellana, tiene una responsabilidad y que debería empezar a asumir. Bueno, yo lo que pienso es que, a ver, cualquier movimiento democratizador es un movimiento que supone repartir poder. Y tú, para repartir poder, cuando el poder está concentrado, pues necesitas mucha fuerza. Y cuando ese poder concentrado tiene mucha fuerza, hace falta mucha fuerza democrática para poder repartirlo. Entonces, ¿qué me parece que tendría que pasar? Bueno, primero, creo que las izquierdas que se asumen como transformadoras, que no son independentistas, deberían asumir de manera clara que no puede haber una solución democrática en el Estado que no pase por la libre decisión de sus pueblos y de su gente. Si no se reconoce ese derecho a la libre decisión, esas izquierdas transformadoras fracasarán. Y creo que de otro lado, las izquierdas que se asumen como independentistas tienen que entender que la fuerza que hace falta para democratizar ese poder es una fuerza que solamente se puede conseguir con amplias mayorías sociales y colaborando efectivamente con todos los pueblos y con todas las gentes del Estado que también padecen los ataques de la derecha, bajo la forma de recortes sociales, bajo la forma de corrupción, bajo las formas de autoritarismo. ¿Hemos hecho las izquierdas no independentistas e independentistas este trabajo en estos últimos años? Yo creo que no lo hemos hecho suficientemente bien. Y por eso la derecha está ganando. Por eso la derecha ha podido imponer su fuerza. Es verdad que ha tenido que mostrar su impotencia utilizando el Poder Judicial, utilizando la Guardia Civil, utilizando las cloacas del Estado, utilizando la monarquía, utilizando los medios de comunicación. Pero ahí están. Están gobernando en Madrid, están gobernando en Andalucía, porque ellos han sabido hacer su trabajo. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo hacemos ese trabajo, las izquierdas que nos consideramos transformadoras, algunas independentistas, otras no independentistas y todas internacionalistas. Y por lo tanto tenemos que construir, me parece, esas alianzas. ¿Cuáles serían algunos de los puntos en común? Bueno, lo que decía antes, la libre decisión de los pueblos,
la oposición al centralismo, el apoyar un programa común de reformas sociales, de mejoras laborales, de lucha contra la precarización, de solidaridad con las personas migrantes, con las personas refugiadas. Hay 6 o 7 cosas que podríamos hacer. Y luego, repito, no perder de vista la monarquía, porque la monarquía está detrás de bambalinas y detrás de todas las grandes operaciones. ¿Por qué? Hay gente que me dice, ¿por qué insisten tanto con la monarquía? Si en Suecia, en Dinamarca, hay monarquías y son repúblicas, son gobiernos parlamentarios, socialdemócratas incluso. Pero es que en el caso español, la monarquía borbónica es otra cosa. La monarquía borbónica siempre ha estado vinculada a las oligarquías financieras, terratenientes, hoy mediáticas, que impiden el resto de procesos de democratización. Por eso no se puede perder de vista. Yo no voy a juzgar si regalar Juego de Tronos. En las batallas hay momentos y momentos. Hay momentos en que se tiene más fuerza y menos fuerza. Lo que es importante es no perder de vista y no renunciar nunca a esa convicción republicana. Cuando las izquierdas transformadoras, independentistas o independentistas, dejen de hablar de republicanismo, me parece que ya ahí no habrá solución de ningún tipo. Bueno, pues estando aquí en un país europeo de carácter neutral, nos gustaría también tocar el tema de Europa en general. ¿Qué relación creéis que puede tener Cataluña con otro tipo de conflictos actuales? ¿Y cómo enmarcaríais el conflicto en la organización territorial de la Unión Europea, por ejemplo? ¿No lo he escuchado? Es gibt deutsche Übersetzung hier. Wenn du redest nur Deutsch, hier du kannst kommen. Entschuldigung für mein Deutsch. Bien, somos un país europeo. Cataluña, España, Austria. Yo soy tremendamente europeísta, probablemente porque soy europeo. Mi madre era sueca, nací en Inglaterra, mi padre catalán, exiliado, nacido en París. Por lo tanto, no puedo ser otra cosa que europeo. Y creo en un proyecto, no necesariamente el actual, porque Europa es una entidad. Cuando vamos a otros continentes, si no nos identificamos como europeos, ellos sí que nos identifican como europeos. Europa es respetada por su defensa de los derechos de los pueblos y de los individuos, en principio. Así lo creo, al menos. Soy crítico de Europa, pero creo que la única forma en que podemos progresar en este continente o este subcontinente es mediante un proyecto europeo. Eso significa que debemos apelar a Europa, debemos apelar a las naciones europeas y debemos apelar a los ciudadanos europeos. Por eso estamos aquí, de hecho. Hemos traído el debate aquí precisamente porque queremos dirigirnos a los pueblos europeos y a los ciudadanos europeos. Algunos somos muy críticos y algunos de vosotros seréis muy críticos de la actual Europa, pero estoy convencido de que la única forma que podemos progresar en cualquier tipo de proyecto de independencia, que yo soy independentista, es a través de la apelación a los pueblos y a la ciudadanía de Europa. Por lo tanto, nunca dejaré de trabajar en este sentido y quisiera pensar de que será la forma en que podremos presionar, no sé si presionar es la palabra, pero incidir en la opinión generalizada de los pueblos españoles, los pueblos ibéricos, que recordemos que Portugal también se liberó de la corona castellana,
y que esta es la única forma que podemos adelantar. Bueno, en cualquier caso, más apuntando elementos que dando soluciones, porque el tema europeo es complejo dentro de la complejidad de la temática que estamos tratando hoy. En cualquier caso, una primera constatación es que no hay un tratamiento homogéneo por parte de la Unión Europea de situaciones de crisis relacionadas con el modelo territorial de los Estados. Generalmente suelen referir a ello como cuestiones de carácter interno y nos encontramos con soluciones absolutamente dispares, desde la solución al conflicto en Irlanda, pasando por el tratamiento a la situación en Escocia y sin movernos del Reino Unido, o pasando por la represión con respecto a la situación de crisis de modelo del Estado español. Dicho eso, creo que en estos momentos la creación de un Estado-nación no es sinónimo de solución, no de esta cuestión, sino de otras muchas, porque la cesión de soberanía, en primer lugar, a las instituciones comunitarias, pero también en un marco de fenómeno de globalización, y por tanto que cada vez el poder responde más a grandes grupos de interés económico más que a estructuras de carácter político correspondientes a los distintos territorios, no parece suponer garantía absolutamente de nada. Y además porque en el caso de Europa, esa Europa de los mercaderes, que no responde a las necesidades y a los intereses ni de los ciudadanos ni de los pueblos, pues no parece auspiciar que haya una solución tampoco de esas características. Luego además por otra cuestión, porque tampoco podemos hablar en términos de soberanía única. Creo que es más adecuado hablar en términos de soberanías en plural, porque cuando hablamos de soberanía política, esta es consecuencia de otro tipo de soberanías más complejas, de soberanía económica, de soberanía alimentaria, de soberanía energética, y por tanto estamos ante una realidad mucho más compleja de lo que podíamos encontrarnos hace unos años, y en consecuencia pues la creación de un Estado-nación no es un sinónimo de evitar la existencia de un dumping social, laboral y nacional como el que se está produciendo de manera generalizada en toda Europa, y se lo podrían decir al Estado español, pero se lo podrían decir a Grecia, por ejemplo, se lo podrían decir a Irlanda, se lo podrían decir a otros muchos Estados-nación que no han sido capaces de defender su propia soberanía frente a la invasión de la misma por parte de las, iba a decir de las instituciones comunitarias, pero tampoco sería exacto, más bien de instituciones ademocráticas auspiciadas por la Unión Europea, como puede ser el Banco Central Europeo, y de la mano también con otras instituciones internacionales como el Fondo Monetario, que vienen a constituir esa troika, ese grupo de hombres de negro siniestro que ha estado condicionando las condiciones de vida pues de todos y cada uno de nosotros a lo largo de los últimos años. Varias cosas. La primera es que, y diciendo una cosa, hablar de la construcción de un Estado-nación, Nuria, yo creo que el proyecto independentista catalán no debe aspirar a la construcción de un Estado-nación. O sea, en todo caso, un Estado-nación como se ha entendido a lo largo del siglo XIX, parte del XX, ¿no? Donde hay una comunidad cultural que coge identidad, que se proyecta en relación con otros, y a partir de ahí hay una proyección política y por lo tanto la construcción del Estado. Creo que la hipótesis de lo que sería la nación, en el caso catalán, viendo la multiprocedencia de las personas que la integramos, debería ser una hipótesis más bien líquida, como diría, vamos a una cosa más bien pues que fuera múltiple y que no fuera yo heteronormativa, de decir, esto es lo que hay, a partir de ahí, pues esto es ser catalán y lo otro no es ser catalán. No, catalán debe ser una hipótesis abierta, casi como una cosa de, como decir, internacional. Eso no quiere decir que que debamos renunciar a la construcción de un proyecto político. Europa, se ha escrito mucho sobre Europa, se han hecho muchas películas, pero cuando decimos soy europeísta, yo también soy europeísta, pero soy anti-Unión Europea. O sea, la Unión Europea es un proyecto del capital, es un proyecto capitalista, neoliberal, que impone una agenda clara y estricta, manu militari, y que no hay margen de maniobra y que no es reformable, por mucho que nosotros continuemos pensando que es reformable. O sea, no por mucho desear una cosa, esa cosa va a acabar cambiando. Si no, que le pregunten al señor Varoufakis y si no, que le pregunten al señor Tsipras lo que ha pasado con Syriza y lo que ha pasado cuando les han obligado a aplicar un memorándum. Vas a hacer un referéndum, vas a aplicar un memorándum, no vas a aplicar el memorándum, ahora ya verás el memorándum que vas a aplicar, traca. Y si no, te vamos a cerrar el país
es una cosa muy heavy. Perdonad la expresión, sé que es muy poco formal y muy coloquial, pero es drogadura. La Unión Europea es un proyecto donde no hay posibilidad, no hay margen ni tan solo para poder darle un tinte a la socialdemocracia más light y más ligera. Es la aplicación de las políticas de los intereses de la Europa de los mercaderes, y no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino de los grandes lobbies, las grandes corporaciones en disputa con poderes globales, como puede ser la China, como puede ser Rusia, como puede ser Estados Unidos o como puede ser cualquier otro poder global que salga. Entonces, ante esto, decir soy europeísta o yo creo en Europa, bueno, yo creo en que hay una realidad cultural que se llama Europa, que es un continente que va mucho más allá incluso de los Urales, y que va incluso más allá del continente europeo, que es un paradigma occidental. Nosotros tenemos muchos elementos en común, también tenemos otros elementos que no son en común. La Europa del sur no es igual que la Europa del norte, por supuesto, pero sí que es verdad de que debemos de construir algo en común. ¿Por qué? Porque Europa quedó tan traumatizada a lo largo del siglo XX de lo que supuso la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, que nos hemos aferrado a lo que se llama la Unión Europea para intentar apaivagar, para intentar bajar el inherente conflicto existente en la triada entre el Reino Unido, Francia y Alemania. Y después Rusia. Entonces, esa disputa por el control de los recursos naturales que nos llevó a dos guerras, nos llevó al holocausto, nos llevó al exterminio, lo hemos intentado apaivagar porque fue un conflicto económico. Un conflicto económico que después, como siempre, se acaba traspasando a un conflicto militar, político. Pero ese conflicto económico lo hemos intentado primero, pues bueno, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, después la Comunidad Económica y después la Unión Europea. Y el siguiente paso, que tenía que ser la cesión de las soberanías para construir un Parlamento Europeo que fuera como análogo a los parlamentos nacionales y un gobierno europeo que fuera análogo a los gobiernos estatales, nunca ha llegado a ser más allá. Entonces hemos hecho una especie de engendro que sirve para defender los intereses comerciales e imperialistas de las principales potencias europeas, que son capitalistas y que defienden una aplicación de un neoliberalismo, y que ahora la única posibilidad que hay de tránsito es hacia un capitalismo verde, un liberalismo verde, fruto del propio colapso y de la propia emergencia climática que estamos viviendo. Entonces, el conflicto catalán, y acabo, en relación al marco europeo, no interesa en absoluto, porque es generar una nueva hipótesis de la aparición de un nuevo Estado y por lo tanto molesta. Y solamente cuando haya la necesidad de actuar en la lógica de que el problema sea peor que la solución, entonces ahí es cuando podrán intervenir. Pero yo tampoco esperaría nada de esta Europa de los valores, porque esta Europa de los valores se ha quedado mirando a Yugoslavia cuando resulta que habían matantes ahí, y se ha quedado mirando a Turquía cuando se han estado pasándose por el forro los derechos humanos, y etc. Entonces yo puedo ser europeísta en el sentido de que defiendo un pozo cultural europeo en común, y aquí estando en Austria me puedo sentir como en casa, pero no creo en la Unión Europea, ni creo que sea reformable, ni creo que tengamos que perder más tiempo ahí. Hay que construir la Europa de las personas, y a partir de ahí la Europa de la vida, no la de la muerte. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con lo que se ha planteado, ¿no? El internacionalismo es algo a lo que no podemos renunciar. Somos internacionalistas, somos antifascistas, sabemos que el internacionalismo es un elemento fundamental para combatir los nacionalismos reaccionarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es verdad que dentro de España, para muchísima gente de muchas generaciones, en Cataluña y en Andalucía, etcétera, hubo un momento en que el horizonte europeo era la posibilidad de superar la larga noche del franquismo, ¿no? De poder superar ese nacional catolicismo asfixiante, y Europa significaba eso. Europa como pozo cultural, y también la Europa institucional que se estaba construyendo con enormes contradicciones. Es verdad que el resultado de la Unión Europea hoy, en el año 2019, es bastante decepcionante. Bastante decepcionante de lo que fue el sueño europeo de muchos luchadores y luchadoras antifascistas. Ahora, también es verdad que el argumento de que las cosas no son reformables tiene un problema, ¿no? Que cuando uno dice el capitalismo no es reformable, el Estado no es reformable, la Unión Europea no es reformable, bueno, vale. Si la cosa se resolviera dándole un botón y donde dice on se convierte en off y eso desaparece de la noche al día, estaría bien. Pero muchas veces no nos quitamos de encima el problema, vale, pero mientras tanto, ¿qué hacemos?
Mientras tanto, ¿qué hacemos? Claro, la Unión Europea es básicamente hoy un proyecto clarísimamente neoliberal, pero tiene sus contradicciones internas. Para legitimarse, la Unión Europea se vio obligada a suscribir cartas de derechos humanos, a suscribir el apoyo de determinados valores, que luego no se cumplen en la práctica. Pero lo que hay que hacer es ponerle eso frente a un espejo y utilizar eso también para denunciar la hipocresía de lo que están haciendo las autoridades hoy de la propia Unión Europea, que es lo mismo que hacemos con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un montón de problemas, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos nos sirve para seguirle diciendo a las grandes oligarquías globales, nacionales, etcétera: sois unos hipócritas porque habéis aprobado esto y ni siquiera estáis a la altura de los derechos humanos que dijisteis defender. Yo en todo caso estoy de acuerdo con Hugo en una cosa, es decir, el internacionalismo, a mí el único europeísmo que me interesa es un europeísmo, primero, que no sea eurocéntrico, es decir, que sea un europeísmo que se reconozca a sí mismo como no colonialista, como no imperialista, que no piense que Europa tiene algo especial que la hace superior a lo que puede ocurrir o en África o en América, etcétera, etcétera, y por lo tanto que es un europeísmo que se proclama inmediatamente como internacionalista. ¿Esa Europa existe hoy? Existe en parte en lo que tenemos aquí. Claro que hay mucha gente que tiene esas convicciones, pero sin duda lo que tenemos que construir, yo no espero que se construya desde la Comisión Europea, desde el Banco Central Europeo, no confío en esos espacios. El único internacionalismo que podemos construir es el que construya la gente común desde abajo, con sus luchas, con su organización. En ese sentido, los procesos de democracia son procesos que se construyen de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Hace falta un movimiento feminista europeo? Claro que hace falta un movimiento feminista europeo y un movimiento feminista internacional. ¿Hace falta movimientos sindicales europeos? Claro que hacen falta movimientos sindicales europeos, si no, ¿cómo vamos a enfrentar a las grandes multinacionales, a Amazon, a Uber? Claro que hace falta. Los pueblos cuyo derecho a la libre decisión no es reconocido necesitan del apoyo de otros pueblos y de otras gentes de Europa. Claro que lo necesitan. Y en el Parlamento Europeo hay muchas fuerzas políticas que cuestionan la Unión Europea y tienen representación allí. Fuerzas independentistas también, y fuerzas no independentistas, y que utilizan la Unión Europea también para intentar hacer avanzar esos procesos. Pero no nos engañemos, lo que decíamos antes, aquí no hay solución mágica. Cualquier proceso de democratización exige organización popular, organización social, lo más de base posible, lo más transversal posible, lo más diversa posible, y en el tiempo en el que vivimos, que sea capaz de tomarse en serio algunas cosas que las izquierdas transformadoras no se tomaron en serio durante mucho tiempo, como por ejemplo el feminismo, como por ejemplo la lucha contra la catástrofe climática. Para mí esos son elementos fundamentales, y dentro de la batalla por esos elementos, creo que cuestiones como los anhelos republicanos de Cataluña, como los anhelos republicanos de muchísimos pueblos en todo el Estado español, de gente que incluso se siente española, porque este es otro problema también. Existe Andalucía, existe Cataluña, existe Euskadi, existe Galicia, pero también existe mucha gente que se siente española de nacionalidad. Y tenemos que ser capaces de articular un discurso en el que las reivindicaciones de libertad de muchísima gente en Cataluña no sean vividas como algo que está en contradicción con las reivindicaciones y los anhelos de libertad de toda esa otra gente, ¿no? Para mí este es uno de los grandes retos, y en ese sentido el internacionalismo es algo a lo que no podemos renunciar. Si me permites, un pequeño comentario sobre esto, que es que lo que acaba de plantear Gerardo es que lo que tenemos que hacer, trabajar desde abajo y ganar elecciones y ganar el poder político en cada uno de nuestros estados para poder hacer este cambio, porque si no, no vamos a llegar a hacer nada. Y si se quiere plantear una alternativa a la actual Unión Europea, o darle el nombre que se quiera, pues hay que plantear una alternativa, no simplemente decir que esto no nos sirve, sino que hay que decir, mira, yo quiero esto exactamente y precisamente, y trabajar para conseguirlo. Pero yo creo que la solución es, si trabajamos desde abajo, hay que ganar elecciones y derrotar los actuales gobiernos que conforman a esa unión de estados, porque si no, no veo otra.
¿O es que queremos hacer una revolución y alzarnos y a las barricadas? Muchas gracias. Nos gustaría ahora, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta que quisiera pasar la señora. Me gustaría que me aclararas cuando hablabas de las izquierdas, ¿cómo se llaman estas izquierdas? Las formatorias, es nuevo para mí. ¿Incluyes al PSOE? ¿Al PSOE lo incluyes? Bueno, segunda pregunta. Has dicho que viene de abajo y se ha de hacer con votación y con el pueblo, en demostración, cómo tiene que ser el mundo, ¿no? O Europa. Pero en Cataluña el 1 de octubre fueron aplastados. Quiero decir que yo tengo la opinión que si más gente hacen un movimiento que va en contra de esos sistemas holárquicos, de la monarquía, del Uber, del Amazon, de todo eso, nos van a aplastar como hormigas. Pero es que yo soy muy pesimista. Bueno, la primera gran pregunta y un debate, y una pregunta importantísima en los tiempos que vivimos: ¿cuál es la naturaleza del Partido Socialista Obrero Español? Enormemente complicado, ¿eh? Enormemente complicado porque, como sabéis, durante la transición hubo un momento en que en el conjunto de España pues existía el Partido Socialista Valenciano, el Partido Socialista Gallego, existían diversos partidos socialistas, el Partido Socialista de Cataluña clarísimamente, y por ejemplo todos los partidos socialistas defendían en ese momento el derecho a la autodeterminación, defendían la república, ¿no? Defendían muchos de los valores que son pues importantes hoy. La pregunta es en qué se ha ido convirtiendo el Partido Socialista Obrero Español y dónde está hoy. Y esa pregunta desgraciadamente no es tan fácil de responder, porque si os fijáis, antes decíamos, uno de los grandes problemas de la construcción, digamos, del Estado español, el uniformismo, el centralismo, el autoritarismo. Para mí no hay proyecto de cambio que no incluya al mínimo derechos sociales, un programa de libertades amplias, republicanismo y plurinacionalidad. Pregunta: ¿cómo llegó Pedro Sánchez a ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español? Diciendo que creía en la plurinacionalidad, haciéndole guiños al republicanismo, defendiendo programas de reforma social. Eso fue hace 2 días. Y ganó las elecciones para convertirse en secretario general de su partido. Y derrotó a Felipe González, a Alfonso Guerra, al Grupo Prisa, a lo peor del Partido Socialista. Y muchos dijimos, bueno, esto puede abrir un escenario de esperanza. ¿Qué está pasando ahora? Que Pedro Sánchez se reunió con Felipe González, le pidió disculpas, que Pedro Sánchez piensa que puede haber una solución que consiste en esconder la cuestión catalana debajo de la alfombra y no tratarla, que Pedro Sánchez está más preocupado por el IBEX que por llegar a un acuerdo con Unidas Podemos o con escuchar lo que le plantea Esquerra Republicana o lo que plantea el Partido Nacionalista Vasco, etc. Por lo tanto, la cara más oligárquica y más conservadora del Partido Socialista es la que se está, digamos, ahora reflejando. Claro, la pregunta es qué tenemos que intentar hacer nosotros. Y no es fácil hacerlo, ¿eh? Porque hay días que uno dice, pues mandar al diablo todo esto y decirle al partido, ya. Pero las 3 derechas gobiernan Madrid, gobiernan Andalucía, y no todo es igual. Y efectivamente, como decía ahora el compañero, también hay que ganar los espacios institucionales para que las derechas no lo utilicen para aplastarte. Por lo tanto, ahí tenemos un debate que hay que saber, digamos, cómo movernos. Para mí lo fundamental es no perder las propias convicciones, no perder el propio horizonte. Pero si me preguntáis si es mejor que en Navarra haya un gobierno encabezado por el Partido Socialista, que fue posible gracias a la abstención de Bildu, que tiene a Unidas Podemos, que tiene a fuerzas nacionalistas, a que haya un gobierno de las derechas, creo que es mejor que haya un gobierno, aunque sea encabezado por el Partido Socialista. Y creo que no da lo mismo. Y que por tanto eso debe efectivamente poder pelearse.
La batalla contra las oligarquías, es cierto, ellos tienen la fuerza, y cuando tienen la fuerza es muy difícil ganar, no seamos ingenuos, no todo se gana simplemente con movilizaciones sociales o dándonos de la mano. Hay que saber qué implica la correlación de fuerza, y cualquier persona que haya sido sindicalista sabe muy bien lo que le ha costado a la gente de abajo ganar una jornada laboral limitada, ganar salarios dignos, los muertos, los presos y el sufrimiento que hay detrás de todo eso. Pero que no nos dejemos que nos quiten las victorias que hemos obtenido históricamente, que no nos hagan creer que son invencibles, que no nos hagan creer que no hay manera de derrotarlos, porque en muchos momentos históricos hemos conseguido ponerle un bozal a muchas de esas bestias, que paguen impuestos que hoy no pagan, se han conseguido crear empresas públicas, por ejemplo, ahora hablábamos de esto, ¿no? De Uber, de Airbnb, de las grandes oligopolios eléctricos. ¿En cuántas ciudades? En el Estado y en el conjunto de Europa hay empresas públicas o empresas público-cooperativas que están funcionando muy bien y de las que ningún medio de comunicación habla porque nos quieren hacer creer que no hay alternativa. No estoy de acuerdo contigo, no hay que ser ingenuo en la fuerza que hace falta para enfrentarse a las grandes oligarquías, pero que no nos hagan creer que no hay alternativa, porque esas alternativas se están construyendo, las construye en muchos sitios la gente organizada, y en muchos sitios hay gobiernos en las instituciones municipales, subestatales, que están abriendo la posibilidad de ese camino. Yo acabo de venir de México. En México hay muchos problemas ahora. Les puedo asegurar que cuando el gobierno de López Obrador le dice a Coca-Cola, aquí no se va a privatizar el agua, que cuando el gobierno de López Obrador les dice, aquí no va a haber fracking, no da igual, no da igual. Y por lo tanto esas batallas creo que es importante dar. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? La pregunta que me has dirigido, estoy muy de acuerdo con Gerardo. Quisiera añadir una cosa: existe la confrontación no violenta, las manifestaciones de la voluntad clara, pero insisto, hay que ganar el poder. Esto no te gana el poder, te gana la opinión, que se transforma en ganar el poder. Y si lo queremos hacer de forma democrática, tiene que ser a través de la votación, que es precisamente lo que estamos pidiendo en Cataluña. O sea, que el pueblo pueda decidir por sí mismo su futuro. Y esto exige votar para ganar el poder. Hugo querría también contestar la pregunta, ¿sabes? Para mí el PSOE no es una formación política de izquierda transformadora. Aunque se tenga que establecer alianzas con él para establecer un proyecto político socialdemócrata para intentar evitar el mal mayor, eso no lo pone en una posición de generar políticas transformadoras. Y lo enlazaría con una respuesta que le comentaría a Jordi. ¿Hay que hacer la revolución? Sí, hay que hacer la revolución. Claramente, hay que hacer la revolución. Lo que pasa es que hacer la revolución no es la toma del Palacio de Invierno. De hecho, la toma del Palacio de Invierno no es tan solo la revolución. Y me quedo con la frase final de la película Che el Argentino. Es una película hecha con capital, o sea, una película capitalista en ese sentido, pero hay una frase que es brutal, que cuando van para allá, uno de los soldados le dice al Che, bueno, ya hemos hecho la revolución. Le dice, no, la revolución empieza ahora. La revolución es un proceso inacabable. Es la construcción de una nueva subjetividad, de una nueva forma de ver la vida, de relacionarse con las personas, con el medio, con todo. Una nueva forma de entender hasta el lenguaje, la cultura, las relaciones personales. Entonces, el PSOE no va a trabajar en ese sentido. Y por desgracia, parte de la socialdemocracia, y aquí pongo parte de la izquierda transformadora, tampoco, porque no hay una impugnación a cómo el capitalismo se está desarrollando inapelablemente, inexcusablemente, increíblemente en todas las esferas de la vida. Cada vez hay menos espacios de resistencia. Y eso lo tenemos que asumir, y eso no nos tiene que llevar a un derrotismo, sino nos tiene que llevar a una toma de conciencia de cómo se está construyendo nuestras sociedades para intentar construir una alteridad, ¿vale? Claro que cuando a veces siento un eslogan que nunca me ha gustado, que es otro mundo es posible. Sí, cada vez que se reúnen en Davos los capitalistas ven que otro mundo es posible, que es el mundo que ellos imponen con el dominio del lenguaje, de la cultura, de la música, de todos los ámbitos. Entonces, la construcción de nuevas subjetividades que ponen a la persona, a las personas humanas en una sociedad hiper mega machista, patriarcal, capitalista, consumista,
mercantilista, que no se plantea nada más que vivir, estudiar, para tener un trabajo, para consumir, para tener relaciones banales y superfluas, necesita un esfuerzo titánico por parte de la izquierda de construir nuevas subjetividades y nuevas hipótesis que pienso que hoy, por desgracia, no estamos siendo capaces de poder hacerlos, porque es un esfuerzo titánico. Y acabo, sí hace falta una revolución porque el 1 de octubre, yendo a votar, hicimos una revolución. Si no es revolucionario lo que hicimos, cuando había gente que decía que nos quedáramos delante de las escuelas, que cuando viniera la policía se llevara las urnas, que no hiciéramos nada, y la resistencia de la gente, es un acto revolucionario. Todo acto que transforme la realidad es un acto revolucionario. Y cuando hablo de la revolución, como es una cosa muy seriosa, muy seria, no hablo desde un punto de vista simbólico fetichista, sino hablo de un punto de vista que, aunque sea romper la normalidad, un piquete revolucionario, una huelga, unos obreros que dicen no aceptamos el acuerdo del comité de empresa porque no es un texto, es un acto revolucionario, no en un sentido, sí, porque transforma esa realidad, porque transforma la realidad del momento. Entonces, al transformar eso, para mí, o una alcaldesa diciendo que no acepta determinados intereses, para mí es un acto revolucionario. Entonces, para mí, todo lo que rompa la realidad que nos impone el capitalismo, para mí es revolucionario. Perdón, pero no me podía estar de decir esto. Y me parece bien las alianzas que plantea, por supuesto. Es mucho mejor que gobierne Unida Podemos con el PSOE en Madrid. Van a hacer políticas más de cara a la gente, por supuesto, que no el trifachito o el tripartito de la FAES. Eso por supuesto. A mí es que me parece que las dos preguntas están íntimamente relacionadas, porque de hecho Gerardo decía cómo Pedro Sánchez se convierte en secretario general. Claro, aquí podemos entrar en el concepto filosófico de que es un partido político, es su militancia o es el grupo dirigente que está siendo la imagen pública de la organización. Seguramente todas conocemos militantes del Partido Socialista con los que hemos coincidido en muchísimas luchas, que tienen puntos de vista muy parecidos a los nuestros con algunas cuestiones. Y por tanto, cuando te planteas trabajar las cosas desde abajo, encuentras alianzas también en el Partido Socialista. Desde esta perspectiva de un partido entendido como su militancia, seguramente el Partido Socialista tiene una concepción más transformadora de lo que aparece públicamente cuando nos limitamos pues, a las declaraciones grandilocuentes de los grandes dirigentes que aparecen públicamente. Y tiene que ver también con la otra cuestión, lo digo por poner una nota optimista, si se quiere. Para adquirir derechos hay que ejercerlos. El derecho de huelga lo adquirimos a base de hacer huelgas cuando las huelgas no eran legales ni mucho menos, y tenía gravísimas consecuencias sobre la gente. Pero es que además hay quien ha sufrido derrotas muy duras y no ha tirado la toalla. Yo siempre me referencio en el ejemplo de los republicanos españoles que perdieron la guerra civil, se exiliaron y se fueron a dar la batalla contra los fascistas en toda Europa y acabaron tumbando el fascismo. Estos días que se cumple pues el aniversario de la liberación de París, ¿no? Y la 9, que entra en primer lugar en París, está formada muy mayoritariamente por esos republicanos españoles que dieron 2 guerras en muy poco tiempo y que no se dejaron desanimar por una primera derrota y acabaron derrotando al fascismo en toda Europa. Yo quiero acabar con esa nota optimista de toda lucha que se da ayuda a organizarse, toda lucha que se da ayuda a seguir avanzando hacia la emancipación y por tanto hay que darla igualmente, aunque la perspectiva pueda ser con pocas posibilidades de éxito, aunque solamente sea porque abre perspectivas de futuro. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Bueno, esta es una pregunta fundamentalmente hacia las personas que representan aquí a formaciones independentistas, viendo la gran similitud de discursos y de ideas de fondo que hay aquí. Yo me hago una pregunta, porque hasta ahora el independentismo ha estado por una vía, la vía del proceso, donde se han hecho alianzas con fuerzas que yo entiendo que no compartirían mucho del discurso que se ha dado aquí hoy. Y sin embargo, bueno, pues desde un punto de vista táctico se ha optado por esa vía, porque se ha entendido con legitimidad que había que priorizar el derecho a decidir del pueblo catalán, lo cual me parece muy legítimo y yo defiendo. Y bueno, esa es la vía que se ha adoptado. Esa vía, bueno, pues estamos donde estamos, ha llegado a los lugares que ha llegado. Yo me pregunto, viendo el discurso que hay aquí hoy, ¿sería en algún momento posible que el independentismo se plantease, en vez de esa alianza,
una alianza con las fuerzas federalistas republicanas que hay de izquierdas que hay en España, el independentismo de izquierda, entiendo, que está representado aquí, que se plantease esa alianza como alianza táctica para cambiar España y a partir de ahí ejercer sus derechos legítimos a proponer una independencia de Cataluña? Esa es la pregunta. Bien, respecto a eso, aquí se acaba de decir que se aprueba, o al menos no se critica, el hecho de hacer alianzas tácticas y por lo tanto eso diría que justifica que lo que insinúas. Pero es que hay otra cosa. Quisiera indicar una cosa muy curiosa. El expresidente o el presidente de Cataluña, de la Generalitat, Puigdemont, está montando un protopartido que se llama La Crida. Y hace pocos días, 2, 3, 4 días me parece, resulta que formaron las sectoriales y querían ser transversales. Entonces hicieron una sectorial ideológica de izquierda, una socialdemócrata y una liberal. No se apuntó nadie a la liberal. Nadie, cero, ni uno. ¿De acuerdo? O sea que, y eso es algo que hay que recordar siempre. El independentismo ha sido primordialmente de izquierdas. No sigue el modelo del nacionalismo clásico, la imagen esta que se tiene que el nacionalismo es de derechas, el independentismo por lo tanto tiene que ser de derechas. No lo es. El presidente Mas, cuando dio el giro, fue cuando se dio cuenta un 11 de septiembre en la diada, en la manifestación masiva el 2012, que tenía un montón de sus votantes en la calle gritando independencia, ¿vale? Y entonces dio la vuelta. Entonces la derecha se ha ido hacia el independentismo por la presión de sus bases, pero hay que indicar que sus bases están más a la izquierda, creo, que porque los liberales se están ahora formando en partidos unionistas. Hay liberales que han salido de la antigua Convergencia y Unió que ahora están formando un partido liberal que es unionista. Por lo tanto, el independentismo, diría yo, es primordialmente de izquierda. Muy breve, me está buscando sin tiempo y tenemos una preguntilla más por allí. Pero esto es muy importante como parte del debate. Yo quiero decir una cosa. El independentismo ha sido siempre primordialmente de izquierda, ¿de acuerdo? Yo agregaría, el independentismo, que ha sido primordialmente de izquierda, históricamente ha sido minoritario en Cataluña. La izquierda catalana ha sido mayoritariamente, históricamente, federalista. Tan es así que uno de los dirigentes más importantes de Esquerra Republicana, el presidente Lluís Companys, era declaradamente republicano y federalista. Federalista catalán, pero federalista. Segundo, es verdad que el independentismo ha sido primordialmente de izquierda, pero la dirección política del procés, desde el punto de vista económico, no digo su compromiso con el derecho a decidir, desde el punto de vista socioeconómico, ha estado primordialmente en manos de la derecha. No ha habido en estos años, desde el punto de vista socioeconómico, políticas fiscales, políticas presupuestarias, no ha habido un cambio en la dirección socioeconómico de las políticas en Cataluña. ¿Y eso qué ha hecho? Eso ha debilitado la base de la propia reivindicación. Y yo creo que ese es parte del problema que tenemos, que parte de las clases populares en Cataluña, que no eran anti-independentistas y que veían en el independentismo también una respuesta frente a la arrogancia del PP, etcétera, etcétera, no se sumaron
porque no vieron ese cambio socioeconómico en la dirección política del proceso. Y mucha gente del resto de España tampoco se sumó porque tampoco entendió eso. Y dentro de la dirección política del proceso, no solamente hubo unas derechas que no permitieron y que dificultaron que se hicieran esos cambios socioeconómicos, sino que hubo una parte de esa derecha que se puede haber vuelto independentista, pero que era al mismo tiempo profundamente nacionalista y que decía cosas terribles de gente humilde y modesta del resto del Estado, que honestamente eran un insulto. A mí me pasó de hablar con gente de Extremadura y que me decía: Gerardo, es que yo tengo mis abuelos en cunetas, mis bisabuelos que fueron no sé qué, y desde Cataluña nos están diciendo que somos los atrasados, que somos los pueblos atrasados. Es decir, aquí hemos cometido errores, creo, desde Cataluña, el republicanismo, el soberanismo, que si efectivamente queremos que nuestros anhelos republicanos puedan imponerse, deberíamos revisar y repensar esas alianzas. Muy breve, por favor. Desde la parte del independentismo que representaría yo, por lo que nunca hemos dicho en el ámbito del resto del Estado español que son pueblos atrasados. O sea, no sé si, supongo que lo debe referir por lo del tema de Duran i Lleida o Pujol o de una parte de lo que es Convergencia. Lo que supone esta alianza táctica, la Núria de Gispert. Bueno, tampoco es una patum en el ámbito independentista, sí que representa una parte del independentismo, pero tampoco es que sea la representa la mayoría. Y por supuesto hay que ser crítico con ese independentismo, digamos, más hiperventilado o más que tiene la vertiente nacionalista. La gente del ámbito de la CUP no somos independentistas porque queremos romper con el status quo, pero no somos nacionalistas. No queremos construir un Estado-nación en el término clásico del término, o sea, en el sentido clásico del término. Esa estrategia, esa alianza táctica, supuesta alianza táctica que después también no ha sido capaz, como ha comentado Gerardo, de modificar, ¿no?, las políticas fiscales, las políticas económicas en el sentido que nos hubiese gustado, era simplemente por una cuestión de no dar ninguna excusa a esa parte de la derecha que siempre ha tenido la obsesión de tener el control del poder en Cataluña, que a pesar de que hay una mayoría social, se pusieron delante del movimiento independentista cuando veían que estaba produciéndose, se estaba moviendo la tierra debajo de sus pies, o se movían y caían al vacío, como pasó con Unió, o se tenían que adaptar y se convirtieron en el independentismo, y en ese camino pues han llegado hasta el punto que se les forzó, asumiendo la CUP, aprobaron los presupuestos que ni mucho menos revertían los recortes, la convocatoria de un referéndum, y ese, porque no lo hubiese hecho, o sea, si hubiese continuado Artur Mas en la Generalitat, no hubiese habido referéndum y no hubiese habido un 1 de octubre ni un 3 de octubre, y no estaríamos en este punto, estaríamos aún en esa cuestión de, bueno, el derecho a decidir, queremos un Estado propio, esa ambigüedad en la cual siempre se ha movido Convergencia, ¿no?, y una parte incluso una parte de Esquerra Republicana. Entonces, en eso tuvimos que asumir estas contradicciones, que son unas contradicciones muy fuertes y con un nivel de autocrítica muy fuerte, y que seguramente en las condiciones actuales no volveríamos a repetir ni volveremos a repetir. O sea, era muy difícil volver a ver la candidatura de la Unidad Popular aprobando unos presupuestos, al menos que supongan un giro estratosférico de las políticas que están haciendo, cosa que el gobierno actual de la Generalitat de Cataluña no está haciendo, como se está viendo con el decreto de la Ley de Aragonés, como se está viendo con todo el despliegue de políticas que están haciendo. En relación con la idea de reformar España, eso, que establezcamos alianzas para reformar España, estamos siempre con la idea de vamos a hacer caer el Estado, pero ¿por qué tiene que ser España? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué tenemos que poner ese nombre? En el sentido, porque España tiene un sentido intrínseco, que es lo que hemos dicho. Y Felipe González lo dijo muy fácil, lo dijo muy simple y se entendió. Si Cataluña se independiza de España, España deja de ser Cataluña. Entonces, si hoy en día, ¿qué está más cerca de romper el status quo? De poner en duda lo que es el status quo, lo que es el Estado, porque en definitiva aquí todo nosotros es una cosa, que es poner en duda lo que es el Estado. ¿Qué está más cerca de poner en duda lo que es el Estado? ¿El movimiento independentista catalán o el movimiento republicano español? Por desgracia, hoy en día está más cerca, o hasta hace poco estaba más cerca, el movimiento independentista catalán. Entonces, nosotros, la mejor ayuda que podemos hacer para reformar España es independizarnos.
porque generará un nuevo escenario que obligará al Estado a repensarse. No tanto a reformar una idea de un Estado, de una república federal, porque no lo vamos a hacer desde un mismo nivel. Es lo que decía. Es como yo particularmente no quiero formar parte de este Estado, pero no porque tenga una fobia contra toda la españolidad, cuando todos mis antepasados son españoles, sino porque no creo que el Estado español sea capaz de trascenderse. Y no solamente el Estado, sino la sociedad española, lo que es la sociedad española, porque la sociedad vota. Por desgracia vota. O sea, a mí lo que más me supo mal del 15M es que en el marco del 15M lo que tuvimos es una mayoría aplastante del Partido Popular. Entonces, claro, tenemos la sociedad que tenemos. Aquí somos los que somos, y somos gente consciente, feministas, ecologistas, de izquierdas, que estamos por la transformación social, pero fuera de este Matrix hay un mundo que se desarrolla y muchas veces no tenemos tanta gente que tenga estas ideas. Entonces, nuestra acción ha de ser replicante, es una acción de reproducir y de inocular el virus que permita acabar con el Estado. Y para mí, la independencia de Cataluña permite más acabar con lo que se entiende por el Estado español que no el movimiento republicano español, que hay que colaborar y que hay que trabajar y que hay que unir fuerzas en la línea, como decía Gerardo también. Tenemos una pregunta por aquí. Bueno, no pasa nada. Tenemos igualmente dos preguntas de redes sociales que nos gustaría que nos respondierais. La primera es, ¿cómo se podría afrontar una supuesta independencia catalana en el marco europeo para que Cataluña sea miembro comunitario? Se ha planteado muchas veces desde think tanks europeos, uno en particular, la Copieters, que es el think tank del ALE, EFA-ALE o ALE-EFA, que es la ampliación interna. Es decir, simplemente que al separarse dos entidades que hasta la fecha es un Estado, simplemente se parten dos miembros más de la Comunidad Europea, la Unión Europea, o como se quiera visualizar una comunidad europea en el futuro. Por otra parte, cuando ha interesado la Unión Europea, los liberales, Guy Verhofstadt ha dado la bienvenida a Escocia. Cuando quiera puede entrar y no habría más problema. Entonces podríamos imaginar una situación que si Escocia llega a la independencia, y podría ser a corto plazo, pondría mucha presión a los estados de la Unión Europea plantearse si esa ampliación interna es posible. La siguiente pregunta es ¿qué medidas inmediatas podrían tomarse como parte de una conversación con el Estado central para avanzar hacia una solución consensuada? ¿Alguien quiere responder a esto? Sí. ¿Qué medidas inmediatas podrían tomar para llegar a una solución consensuada? Bueno, muy fácil, ganar las elecciones y implantar un gobierno en Madrid lo que ha dicho Hugo es harto improbable, pero la fórmula sería ganar unas elecciones para constituir un gobierno en Madrid que estuviera abierto a ese diálogo. Sí, a ver, que yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Hay un problema también en el caso de España, que es la naturaleza de las derechas españolas. Las derechas españolas no pueden equipararse a muchas derechas del resto de Europa. Son derechas que son abiertamente golpistas cuando no tienen el poder institucional, ¿no? Y por lo tanto dificultan mucho llegar a acuerdos que uno podría pensar, digamos, en otro tipo de países, ¿no? Y eso complica mucho las cosas. Ahora hay muchas fuerzas políticas que nos consideramos republicanas, que nos consideramos fuerzas transformadoras, que estamos pidiendo que no haya criminalización, que no haya judicialización de la política y que haya diálogo.
el diálogo se ha convertido en una propuesta revolucionaria, porque tenemos unas derechas que están pensando permanentemente en utilizar todo el aparato judicial, el aparato coactivo, el aparato mediático para impedir que podamos sentarnos a hablar. ¿Hablar de qué? Bueno, hablar de cómo dar una solución política, democrática, a un problema que se colocó en el ámbito del Poder Judicial, en el ámbito de las prisiones, en el ámbito disparatado de delitos de sedición, de rebelión, una interpretación absolutamente disparatada del Código Penal. Hay que poder salir de ahí. Eso es una cuestión fundamental. Y mientras salimos de ahí, porque yo repito, no va a haber solución para Cataluña si no hay solución para el resto de pueblos y de gente de España. Yo creo que las fuerzas políticas catalanas tenemos la obligación que mientras planteamos eso, ser muy firmes en la defensa de derechos sociales, de políticas de lucha contra la precariedad, de políticas de defensa del derecho a la vivienda que beneficien a todas esas clases populares. O sea, no puede ser que la gente en Madrid, cuando ve que llegamos diputados o diputadas catalanes, piense, ya vienen los catalanes a hablar de lo suyo. Porque muchas de las cosas que nos interesan como catalanes y catalanas son las mismas que les interesan a centenares de personas andaluces, andaluzas, castellanas, magrebíes, latinoamericanas que viven en el conjunto del Estado. Y por eso me parece que una forma importante de abrir esa relación es no permitir que Pedro Sánchez quiera, porque además es inviable, barrer la cuestión catalana bajo la alfombra, pero también que desde Cataluña, las fuerzas que tenemos representación política en las instituciones en Madrid, pues seamos claras defendiendo programas sociales avanzados y que le hagamos ver a la gente que vamos a defender con valentía los derechos de nuestra ciudadanía en Cataluña, con la misma valentía y la misma energía que de la gente pues en Andalucía, en Galicia, en Extremadura o en Castilla. Quisiera añadir una cosa, no es solo la derecha, Vale, yo muy breve, pero sí que creo que hay que poner en valor algunas iniciativas que sí que se están dando, que van en esa dirección y que permite situar en términos esperanzadores. A mí me gusta siempre reivindicar una iniciativa que creo que no se ha puesto suficientemente en valor, como es la Asamblea de Representantes Democráticos de Zaragoza, como resultado de la cual hay una declaración rubricada por más de 500 cargos institucionales de todo el Estado, donde hay presencia de Unidas Podemos, pero está desde lo que en ese momento era el PDK, pasando por PNV, Bildu, en fin, toda una serie de fuerzas que lo que ponen en valor son elementos de carácter democrático, desde la convicción de que el a por ellos en realidad es a por nosotros. Porque cuando hay retroceso en derechos y libertades vinculados con el ejercicio de los derechos nacionales en Cataluña, hay retroceso en derechos y libertades en el Estado en su conjunto. En torno al 1 de octubre se produjeron cosas en todo el Estado de las que se habla muy poco, pero que son terribles, como la prohibición de actos. Yo recuerdo un acto en Madrid, por ejemplo, que fue prohibido y que se acabó haciendo en la calle, porque se prohíbe realizarlo. Son situaciones de esas características. O el mismo acto de Zaragoza, donde estábamos Gerardo y yo y acabamos cercados por un coro de fachas, mientras la policía decía que no nos garantizaba la seguridad, se le acaba pegando un botellazo a la presidenta de las Cortes de Aragón y llegamos a la estación de tren todos escoltados por la policía, como si estuviéramos haciendo algo malo, cuando en realidad estábamos defendiendo los derechos y libertades de la ciudadanía en su conjunto. Creo que iniciativas de ese tipo, que luego en cierto modo acaban teniendo traducción en esa moción de censura posterior que tumba al PP, hacen abrigar motivos para la esperanza, porque sí que hay elementos de trabajo conjunto en clave de eje democrático. La pregunta exacta era qué debería pasar en relación con el gobierno central para dar una solución inmediatamente. Bueno, voluntad política, eso de entrada. Lo estaba buscando ahora. El artículo 92 en su redactado de la Constitución española, y no estoy hablando de un texto, dice: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a un referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Si el gobierno del Estado español tuviera la voluntad de someter a votación a
un referéndum, no una consulta no referendaria, porque es un referéndum que no sería vinculante, en el conjunto del censo del Estado, con una pregunta muy simple, que es cómo se debe permitir el derecho a autodeterminación o se debe de introducir el derecho a autodeterminación en la Constitución, permitiría vislumbrar cuál es el panorama político en el conjunto del Estado y en las diversas zonas del Estado donde se ve, y a partir de ahí, con voluntad política también, empezar a tomar medidas que vayan más allá y que por lo tanto empiecen a trascender del relato, digo yo, heteronormativo de lo que es España y cómo se construye la política española. Pero esa voluntad política no existe. O sea, esa voluntad política, por desgracia, no la ha expresado ningún gobierno. Entonces, cuando hacemos emplazamientos al diálogo, totalmente de acuerdo. Ahora, cojamos y empezamos a poner en negro sobre blanco qué entendemos por diálogo y empezamos a poner una agenda de qué son temas de diálogo, porque si el diálogo es comisión bilateral de transferencias, de competencias, de cumplimiento del estatuto, de etc, pues como se dice en catalán, es la misma ensarronada de toda la vida. O sea, es el mismo engaño de toda la vida. Vamos a hablar, el diálogo como un elemento fetichista, que es como una especie de volante mágico que nos permite seguir avanzando, y como se dice en Cataluña, qui día pasa, any empeny, ¿no? Quien día pasa, como sería en castellano, la traducción, año empuja. Bueno, no serviría mucho, pero es un poco raro, pero se debería decir que bueno, que día que pasa, pues mira, estás ahí vivo y va pasando el tiempo. No, si hablamos de diálogo, tenemos que hablar de modelo de Estado, de organización, pero no organización territorial, sino de organización de la estructura del Estado, desde los cimientos hasta quien ejerce la jefatura del Estado. Y por lo tanto, eso implica ponerse en otro carril, en otro frame, en el cual estamos puestos nosotros a partir de ahora. ¿Qué se puede hacer ahora? Hacer un emplazamiento al gobierno y decir, oiga, aplique este referéndum, porque es una medida constitucional que usted puede aplicar. Si no la aplica es porque no quiere, porque no le da la santísima gana. Pero es que si el gobierno del Estado aplicara esto, y depende qué medidas tomara, podría acabar el gobierno del Estado imputado ante el Tribunal Constitucional y podría haber ministros y presidentes del gobierno por la propia estructura política que defiende los intereses del Estado judicializados, con lo cual ya sería totalmente esquizofrénico que el propio Estado acabe judicializando al propio Estado. Pero cosas más raras se han visto. Entonces, cuando hacemos este emplazamiento también tenemos que hacer ejercicio de realidad. Como ha dicho antes Gerardo, sí, las cosas no se cambian on-off, efectivamente, hay periodos de tránsito, pero el problema está en que yo ese tránsito lo veo muy difícil, porque a las derechas las veo muy fuertes en todos los relatos, y no solamente en el ámbito de derechas, que es lo que me preocupa, sino incluso en el ámbito del PSOE, que haya sectores del PSOE que se sumen allí haciendo la ola a determinadas cosas. Ese es el drama de todo plegado. Entonces, acaba metiendo a la gente que estáis defendiendo y que podemos encontrarnos, como ha dicho ella, en la barricada de que te están insultando y la policía encima como que, bueno, oye, ¿y qué pasa? Pues no pasa nada, oiga, señora, que a ese no le va a pasar nada. Y es completamente frustrante, yo lo entiendo. No hay que renunciar, por supuesto, y hay que combatirlo, pero seamos conscientes que el problema no se soluciona tampoco ganando unas elecciones, porque hay un relato social que se está montando y que hay que empezar a desmontar. Y para mí es muy importante la construcción de subjetividades republicanas, y aquí sí que pienso que las izquierdas transformadoras independentistas, por eso tendríamos que empezar a plantearnos el hecho de decir qué alianza establecemos con el resto de fuerzas políticas del conjunto del Estado español para trabajar, y en ese ámbito sí, como dices tú, no tanto para reformar el Estado, sino para construir estas subjetividades republicanas, para comenzar a construir esos relatos que son una impugnación total a los consensos, no solamente del régimen, sino de la realidad que se da en el Estado. Bueno, en los últimos minutos que tenemos me gustaría escuchar una conclusión por parte de todos ustedes, unos 2 minutillos resumiendo un poco la situación. ¿Otra pregunta? Lo siento, no creo que tengamos tiempo para otra pregunta, es que se nos queda un poquito. Vamos a pasar las conclusiones, y si tenemos un poquito de tiempo lo hacemos, ¿vale? Porque nos están diciendo que tenemos que ir cerrando. Así que podemos empezar por Jordi nuevamente. Vale, pues ya está. ¿Quién quiere dar unas conclusiones finales?
Nuria, ¿te gustaría empezar? En cualquier caso. Bueno, entronca con lo que decía antes, ¿no? En realidad, no estamos hablando del ejercicio de derechos exclusivamente relacionados con el pueblo de Cataluña. Estamos hablando con el ejercicio de derechos relacionados con todos los pueblos del Estado y con la ciudadanía movilizada del Estado. Y tiene que ver el elemento represor, la judicialización, el veto al diálogo tiene mucho que ver con medidas pues como la ley Mordaza, como el artículo 135 de la Constitución y su reforma express para anteponer el déficit como el nuevo sacrosanto Dios por delante de las necesidades de las personas. Todo lo que pasa por delante de las necesidades de las personas, de los derechos democráticos, supone un retroceso democrático terrible, y esa es un poco la dinámica en la que estamos instaurados. Y lo verdaderamente preocupante es cuando se gana, lo decía ahora Hugo, se gana la batalla de las ideas y hay quien hace suyo ese relato viéndolo como el recorte de los derechos del otro sin darse cuenta que se devuelven. Y que por tanto, cuando tenga delante una nueva reforma laboral y nos vayamos a hacer una huelga, pues igual que hay 200 y pico sindicalistas imputados, pues tú puedes ser el próximo. ¿Por qué no? Por hacer algo tan sencillo como ejercer tus derechos. Y por tanto, y con eso acabo, hay que ir a escenarios en que todas las fuerzas de izquierda transformadora, más allá de la perspectiva nacional, es decir, autonomistas, soberanistas, independentistas, federalistas, tenemos que sumar fuerzas para ser capaces de forzar la existencia de un diálogo político que nos permita poner la democracia en el centro de la solución del conflicto y, en primer término, el ejercicio del derecho a decidir y, por tanto, el ejercicio de las libertades soberanas de un pueblo que se reconoce a sí mismo como sujeto político soberano. Muchas gracias. Yo diría que el debate que estamos teniendo aquí sobre Cataluña no se produce en el aire, se produce en un contexto muy concreto. Para mí ese contexto es el de un proceso de derechización global muy fuerte, donde están apareciendo el neoliberalismo, está generando, y el capitalismo financiero están generando unos monstruos que no nos imaginábamos hace tiempo, que son estas extremas derechas globales, los Bolsonaro, los Trump, los Salvini, diferentes nombres, Vox, etcétera, etcétera, que no solamente defienden estas políticas neoliberales, sino que además son homófobas, son sexistas, están dispuestas, como estamos viendo en el caso del Amazonas, pues a sacrificar la vida, el planeta, en pos del beneficio de unos pocos. Este es el escenario en el que tenemos. Para mí, dentro de ese escenario, es muy importante que las fuerzas de izquierda, las fuerzas democráticas incluso, estemos a la altura de lo que significa esa amenaza. Y eso significa pues poner toda la inteligencia para poder efectivamente entendernos y coordinarnos en eso. En el caso español me parece que tiene que ver con lo que decía Nuria, que es importante que las izquierdas federales, las izquierdas confederales, independentistas, encontremos un punto común para poder asumir una estrategia inteligente frente al avance de la extrema derecha. Es verdad que eso no es sencillo porque parte de las izquierdas también están asumiendo lo que las derechas piensan. Pero yo lo que creo, digamos, y aquí tendría un punto de discusión con Hugo, es que necesitamos poder apelar a las mayorías sociales. A mí me gustaría que hubiera más Hugos en Cataluña. Creo que no hay tantos. Creo que son menos de lo que a él les gustaría también que hayan y a mí me gustaría que haya. Y me gustaría que haya más gente como la gente que estamos en esta mesa y como la gente que estamos aquí. Pero efectivamente, posiblemente somos menos de los que querríamos. Y por lo tanto hay que actuar con mucha inteligencia, hay que actuar con generosidad, sin perder la radicalidad en el pensamiento, sin renunciar a nada, pero actuando con generosidad y sabiendo que el reto que tenemos hoy es muy difícil porque en muchas cosas nos estamos jugando la supervivencia de la vida en el planeta. Es difícil encontrar las palabras para intentar concluir algo. Había una frase de una peli de Wim Wenders que se llamaba Tan lejos y tan cerca. Estamos muy lejos y a veces nos queremos ver que estamos lejos, pero estamos muy cerca, tocándonos. Y estamos ahí compartiendo, de hecho con algunas, pues no hemos llegado a compartir espacio en el proceso constituyente, pero casi. Entonces, compartimos muchas cosas y el hecho, y sobre todo también compartimos la construcción de una hipótesis de que queremos una sociedad mejor, una sociedad donde la vida esté en el centro de la vida
donde no se atente contra el medio ambiente, donde no se atente contra los derechos de las mujeres, que no se atente contra la diversidad sexual y que no se atente, el ser humano no vaya contra el ser humano. Se resumiría un poco esto. Entonces, a partir de ahí tenemos que trabajar. Son unas grandes líneas. El marco nacional, el marco estatal, pienso que a veces es más un elemento de distorsión que no un elemento de hacernos que nos encontremos. Por lo tanto, eso sería es lo que es el lejos. Nosotros tenemos que ayudarnos, sea cual sea el marco de lucha. Eso sería una reflexión. Eso es una cosa que hemos intentado en la medida de lo posible, siempre de la izquierda independentista y también muchas compañeras del ámbito de Podemos y de Cataluña en Común y de Cataluña sí que es pot cuando se pudo. Y hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Debemos de continuar intentando hacerlo lo mejor posible, porque lo que tenemos que hacer frente es a un Estado demofóbico y lo que tenemos que es comenzar una dinámica que sea democratizadora y que nos permita pues hacer frente al problema global para actuar localmente, en este caso en las coordenadas de lo que es Cataluña, intentando siempre construir una sociedad que sea mejor. Quiero decir, después de estas tres conclusiones, yo me dedico al tema de comunicación internacional. Quisiera recordar que en algunos países de Europa, por ejemplo Noruega, Suecia, Dinamarca y hoy aquí, miles de personas se unen para hablar de política, porque las personas que han venido a esta feria, que es una feria política donde se habla de política, también se encuentra ocasiones en Suecia, por ejemplo, en la isla de Gotland, y hace poco, el mes pasado, la Asamblea tuvo un stand en la feria política que se celebra cada año también en Noruega. Son espacios de conversación, de diálogo, de compartir reflexiones, y creo que es por aquí donde tenemos que ir. Ya hemos hablado, hemos tocado en esto. Tenemos que encontrar los espacios comunes donde podemos desarrollar estrategias comunes, porque lo que no puede ser, y esto yo lo he padecido hace muchos años cuando estaba en Esquerra, que había una guerra interna dentro del partido, y veía como mucha gente que tenía las mismas aspiraciones y las mismas intenciones y los mismos objetivos, no es que se pegaran, pero luchaban unos contra los otros. Entonces lo que es muy importante es que nos entendamos y encontremos los puntos comunes. Y no hay... Bueno, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias en principio a los invitados por haber venido y gracias también a todos los que estáis aquí. Para continuar con el debate, tenemos la barra abierta, sangría 250 y bebidas, y luego haremos un poquito de fiesta, así que por favor. La fiesta después, fiesta sí, luego tenemos fiesta española. Y hay que mencionar el evento. Fiesta española y catalana, estáis todos invitados. Española y catalana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Toby, por la transmisión también. A las 8 hasta el concierto de Toby también.